Saltillo es una rama egregia y fecunda de la raza de Lidia. Dio nombre al hierro y a la ganadería Antonio Rueda Quintanilla, marqués de Saltillo, a mediados del siglo XIX, cuando se hizo con una parte de la vacada de los condes de Vistahermosa. El marqués logró dar forma a un prototipo de toro distinto, recortado, de lomo recto, cuerna veleta pero no en exceso, degollado de papada, con el hocico afilado, como de rata, mirada viva y pelo cárdeno. Y en cuanto a su comportamiento, consiguió que a su bravura natural, temperamental y pegajosa, se agregara la por aquel entonces rara cualidad de la nobleza en la embestida. A lo largo de los 64 años que la vacada estuvo en manos de la aristocrática familia, adquirieron reses los ganaderos mexicanos González y Yaguno, y también el conde de Santa Coloma, quien asimismo vendió a su hermano el marqués de Albaserrada. Al fallecimiento del señor marqués, heredó la ganadería su viuda Francisca Osborne y a esta su hijo Rafael Rueda, octavo marqués de Saltillo, quien en 1918 se la vendió a don Félix Moreno Ardanuy, un agricultor soriano establecido en tierras andaluzas. Es el hombre que a todos sus hijos pues les inculcó el amor al campo y el amor al ganado y el amor a la niña brava. Entonces él tenía una cosa de Collante Ruiz y en el año 16-17, pues por su amistad con Guerrita, aunque él tenía tratado lo de Guardiola, le dijo don Félix, pues mire usted, sale a venta la ganadería de Saltillo, y como era un hombre muy inteligente, pues él entró en tratos con el marqués de Saltillo y le compró la ganadería. Al comprar la ganadería él tenía ya un hierro en la Enriqueta de la Cova, hierro que lo heredó mi padre, pues el varón más pequeño, porque en Andalucía y en el campo ganadero siempre el hierro más pequeño, el hierro familiar, lo heredaba el varón más pequeño, y más que nada era por darle longevidad al hierro. Entonces mi abuelo quitó lo de Collantes y al comprar lo de Saltillo ya tenía dos hierros, el de Enriqueta de la Cova, el hierro familiar, y el hierro de Saltillo. Y por su gran afición al toro bravo, compró el hierro del conde Antillón, que lo puso a nombre de mi tío Javier, y luego el hierro de la Estrella, el que hoy tiene Jandilla, que era la Estrella de Alférez, porque mi padre y mi tío Javier y mi tío Félix estaban en la guerra civil y eran alférez provisionales. Don Félix debutó como ganadero en Madrid en 1919, en la plaza de la carretera de Aragón, y en pocas temporadas consiguió regularidad en el éxito, de tal manera que las figuras de entonces, hasta la posguerra, lidiaron sus toros en todas las plazas, incluidas las ventas. Cuando muere mi abuelo, en los años 60, pues entonces cada uno coge su hierro, las niñas, mi tía Enriqueta y mi tía Nina, se quitan de ganaderas, mi tío Javier, hasta hace 14 o 15 años, también se quita de ganadero, y entonces quedaba mi tío Félix, los hijos, mi primo Enrique y mi primo Félix, y quedaba yo. Yo, con lo de Enriqueta de la Cova, ya a nombre de Moreno de Silva, y mis primos con el hierro de Saltillo. Los primos de José Joaquín, Félix y Enrique, llevaron la ganadería y la titularidad del hierro durante varios años, pero en un momento determinado, quizás porque no disponían de la finca más apropiada para la cría del toro bravo o porque no estaban muy relacionados con el sector, decidieron vender. Entonces yo le dije a mis primos que hiciesen indagaciones y que si ellos, que son unos señores, querían, en el último momento, a ver si yo podía dar €1 más de aquellos que la querían comprar. Escuchadas distintas ofertas, los propietarios del hierro se decantaron por vendérselo a José Joaquín, junto con algunas reses, para que la marca Saltillo continuara en manos de la familia. Y yo les compré la ganadería, solamente le compré las vacas, y solamente las vacas. El único macho que yo le compré fue el toro Consejote, que fue una cosa de casualidad, que estando aquí Campuzano con Aguilar, me habló y me dio la enhorabuena por la ganadería, y me dijo que había tentado con Pacureña un novillo sensacional. Y digo, ¿qué novillo es? Y mira, me acuerdo del número, el 14. Llamé a mi primo y me dijo, pues mira, Joaquín, vete para Miravalles, que en este momento se está embarcando para el matadero. Llegué allí, ya estaba en el camión para el matadero, lo bajé del camión y mis primos, que son unos señores, me lo regalaron.
Durante años, José Joaquín Moreno de Silva lidió ganado del encaste Urcola Galache con el hierro de su padre, Alonso Moreno. No obstante, aquello lo eliminó y volvió a criar reses de origen saltillo que han venido anunciándose las últimas temporadas a su nombre. Yo siempre el concepto mío fue el encaste de Saltillo. Y entonces era un encaste que es el que yo concebía. Tanto es así que tuve que por cosas familiares comprar el hierro a Alonso Moreno, y cuando me deshice de él, me deshice sin vender ninguna vaca, pero sabiendo perfectamente que ese encaste no era el mío, ¿no? Lo hice por una cosa familiar. Entonces, para mí, solamente concibo el ser ganadero en este encaste. Yo sé perfectamente dónde estoy, a dónde voy y a dónde quiero ir y de dónde vengo. Yo sé que desde el punto de vista de ganadero, respecto a las figuras, vamos a llamar, que son figuras por lo que son, con mucho merecimiento, ellos van para Sevilla y yo voy para Bilbao. Pero a mí no me importa. A mí no me importa porque lo tengo muy claro, el consejo que dijo mi abuelo, que la ganadería tenía que ser la corona del negocio, pero nunca más del 10% del mismo. Entonces, en mi corazón, la familia lo primero, lo segundo la ganadería, pero sabiendo conscientemente a dónde puedo llegar y sé perfectamente que yo voy a tener momentos malos. Agraciadamente estoy ahora mismo en una ola que es demasiado buena para mí, pero yo sé cómo es esto porque el ser ganadero, los que, por ejemplo, llevamos mucho tiempo, es una continua cura de humildad. Y esto, cuando tú crees que tienes todo más o menos ganado, pues te ponen en tu sitio mirando para el cielo. La actividad del ganadero de Bravo es delicada e insegura. Una corrida embiste y otra no tiene un pase. Un año sale la camada buena y al siguiente mala. La incertidumbre es constante, aunque se haya procedido a la dura selección por él acuñada y preconizada, en el sentido de que el mejor tentadero es el matadero. Si tú tienes unos baremos y tú quieres tener una ganadería y tú lo que vas buscando es una ganadería encastada, una ganadería que sea notable para alto en el caballo, entonces el matadero tiene que ser fundamental. El fundamental es verdad que tú, una vaca que a ti te ha costado criarla, pues claro, no vamos a hablar de añadir de dinero, pero siendo una cosa antieconómica, cuando va al matadero ya es una ruina. Pero ese es el peaje que hay que pasar, porque muchas veces nosotros hablamos de que el toro tal nos ha dado tanto, que tal la vaca. Aquí lo que de verdad da es ser riguroso y ser muy consciente de aquello que tienes que hacer y desprenderte de aquello que no puede estar en la ganadería. Y eso lo determina principalmente el comportamiento en el caballo. Las cualidades de la vaca se ven en el encuentro con el picador, aunque sea rigurosamente cierto que no hay ningún picador que corte las orejas, como dice el acreditado taurino Pablo Lozano. En este tipo de encaste, el caballo es el 80% de aquello que tú estás buscando. Yo muchas veces lo respeto. Hay compañeros que dicen, es que yo va 8, 9 veces, 10 veces. Si no hay que ir tantas veces, lo que hay que ir es de verdad. Y lo que hay que hacer es romperse. Y lo que hay que hacer es meter la cara abajo. Y lo que hay que hacer es tener fijeza. Y lo que hay que hacer es tener prontitud. Luego es como todo. Hay vacas que por su fisonomía y por su prototipo, a lo mejor al estar, por ejemplo, en la época que viene, estar un poco más fuerte, pues entonces a lo mejor le voy a dar un cuarto o un quinto puyazo. Pero cuando tú des 3 o 4 puyazos en una plaza de esta y tú veas la fijeza, veas la transmisión, veas la nobleza, veas que mete la cara, veas que no suena el estribo, veas que no se duele el castigo. Muchas veces decimos que qué importante es tener un buen picador. ¿Cuántos toros hemos visto que estaban desordenados y una buena vara, el toro baja y el toro, como si dijéramos, es otro toro? Es muy importante, la suerte de vara es muy importante porque es un poco, no es un poco, es el termómetro de la bravura. En este sentido, el ganadero opina como los aficionados más toristas, los que consideran que si un toro no hace una buena pelea en varas o del encuentro con el caballo sale sin fuerza, no es un toro bravo, sino un sucedáneo o un medio toro. Soy un aficionado que además, no solamente soy un aficionado, he sido un ganadero, soy un súper enamorado de esta profesión y no cabe duda que se me recordará porque un hierro emblemático que se disgregó en 4, yo a los 100 años he tenido
le voy a llamar la palabra que me la diga a mí mismo, el salero, de volver otra vez a estar en mis manos, que es la cosa de las que estoy, vamos a llamar, más contento en mi vida. Así es, porque antes de que se cumpla el centenario de la ganadería en manos de la familia Moreno, José Joaquín ha tenido la capacidad, la inteligencia y la disposición necesarias para agrupar las reses de Saltillo en la finca La Vega, en el término de Palma del Río, y volver a señalarlas con el secular hierro de la rueda. En la visita que un equipo de Tendido Cero cursó a la ganadería de Saltillo, se dio la coincidencia de que también se habían pasado por la finca a ver la corrida de Madrid aficionados cordobeses y sevillanos. Después de ver detenidamente los toros y aprovechando los primeros soles de la primavera, se improvisó una tertulia al aire libre con el ganadero. En el recuerdo de los presentes todavía estaba fresco el nombre de Viergado, un bravo toro lidiado en septiembre pasado por José Carlos Venegas en Las Ventas, que fue premiado por la Asociación El Toro de Madrid como el mejor de la temporada 2015. Cuánta gente todavía me felicita por el toro Viergado, cuánta gente se acuerda de la corrida, cuántos premios, y las cosas como son, y el teléfono se cae. Es una cosa de lógica. Si Madrid es el escaparate mejor que puede tener un ganadero, un torero, vamos, si eso se dice muchas veces, bendito Sevilla, bendito Pamplona, pero de Madrid al cielo. Una cosa, porque Madrid es muy duro. Es muy duro para todos los gremios. Para el ganadero, ¿qué vamos a decir? Esa plaza pesa mucho, es una plaza muy dura. Tienen que venir, luego tienen que rodar muy bien las cosas. Tienen que rodar porque Madrid, cuando se descompone Madrid, es muy descompuesto. Cuando se compone Madrid, no es porque el puerto vas a salir antes corriendo para tu casa. Entonces, pues no cabe duda. Y Madrid, yo sinceramente estoy muy agradecido a Madrid. Yo sé que Madrid es muy duro. Yo sé que Madrid los palos duelen mucho, que me los han dado. Pero cuando de verdad es, para mí es gloria bendita. El resultado de aquella corrida, lidiada a nombre de José Joaquín Moreno de Silva, activó el interés de algunos empresarios que se interesaron por este encaste actualmente poco apetecido por los toreros. Y como se anuncia en pocas plazas, Saltillo se lidió en Las Ventas dentro del ciclo ganadero publicitado como encastes minoritarios. Hay peticiones del oyente y peticiones de los empresarios, y luego además este tipo de ganaderías no nos vamos a confundir. Es una ganadería, son ganaderías que yo, esa palabra de turistas, pues sí, vamos a llamar de turistas, es un poco más de público que de aficionado. Y vamos a llamarle más de público, lo he dicho un poco mal, de público aficionado más que de público en general. Ahora mismo ese tipo de corridas, cuando vas a Jerez, cuando vas a Pamplona o cuando vas, el 70% de la gente que va sabe que va a haber un encaste que le gusta. Es verdad que como yo dije, cuando dicen son minoritarios es una gilipollez, pero no es que seamos minoritarios por lo grandes que somos, porque somos muy pocos. Fernando Atenciano, aficionado ecijano, recordó a José Joaquín que en su etapa de rejoneador tampoco eran muchos los toreros a caballo. En aquella época éramos 5, yo era el más malo, pero yo me hinchaba a torear, yo gané dinero, yo me divertí, yo maté el gusanillo, yo me conocí casi todos los pueblos de España, en Portugal, Francia. Sinceramente, como rejoneador, voy a decir que era secundón, pero montando a caballo y poniendo caballos, creo que fui, porque me los puse yo, y ahí está mi rédito de estar 28 años toreando, creo que en eso fui un artista aceptable. A cualquiera se le alcanza que, habiéndose desempeñado durante años en la actividad del rejoneo, se hubiera sentido inclinado a criar reses bravas para ese menester, como han hecho otros rejoneadores. Sin embargo, él no lo consideró procedente. No, porque sinceramente hay una cosa que yo soy muy tradicional. Y entonces siempre me acuerdo que mi padre, cuando yo le decía, oye papá, yo era profesional, le decía, oye papá, ¿puedes salir con una vaca? Y siempre me decía que esto era muy serio y que esto era para los profesionales. Entonces yo, sinceramente, estoy en cuerpo y alma dedicado a la ganadería de Saltillo, al toreo a pie, y yo, tanto es así que mis hijos, que tienen afición desmedida y que no torean mal, les encanta así los tentaderos, pero eso ya se lo tengo yo bien inculcado, siempre después de los toreros y sin molestar.
El periodista y escritor Pepe Toscano recordó a José Joaquín lo mucho que toreó a caballo y que la mayor parte de los paseillos los hizo en la Comunidad de Madrid. Yo he matado 1000 y pico, porque yo estuve 29 años, 30 años, ponle una media de 45-50, como el 70% eran colleras, en aquella época todavía había las colleras, pues unos 1000 y pico. Hombre, lo que pasa es que yo, muchos que me estarán viendo que ya peinan canas igual que yo he matado, mamma mía. Yo por el Valle del Terror, yo por Castilla-León, yo he matado cada pájaro que me cago en la mar. El colega cordobés se interesó igualmente por saber si llegó a lidiar algún toro de su ganadería y, en caso afirmativo, si no le asaltó un sentimiento de aflicción por tener que despenar a un animal al que, con dedicación, había criado durante 4 años. Sinceramente, el que era bueno sí te da, pero el que es malo, decía que qué lástima que no te había matado en casa, ¿entiendes? Pero no maté mucho de mi casa porque mi padre desligó mucho lo que era el hijo rejoneador con el ganadero. Durante años, José Joaquín Moreno de Silva mantuvo activa la ganadería creada por su padre Alonso Moreno, un hierro que tuvo muchas tardes de gloria en las ventas. Hay muchos aficionados que me echan en cara de la manera que ha desaparecido los Alonsos, y tienen razón, pero yo los Alonsos es una ganadería que compramos nosotros, le hizo mi padre, que fue un gran ganadero. Creo que muy pocas ganaderías han tenido el mérito de que en Madrid, cuando iban a San Isidro a ver las corridas, decían los Alonsos, no decían Alonso Moreno. Alonso Moreno era una ganadería, como muchas que vemos ahora, que era una amalgama de varias cosas, y bien sea porque cuando la ganadería vino a Andalucía, bien sea porque se subió la talla, bien sea por el bote, por lo que sea no lo sé. Lo que sí sé es que yo eché el resto y la cosa no funcionaba. Y al no funcionar había dos caminos: o venderla o hacer lo que yo hice, desaparecer, y cuando desapareció no se enteró nadie. Venderla, hombre, no cabe duda, si a mí me hubieran dado lo que a mí me costó, claro que la había vendido, pero para mal venderla y para que mañana llegara un tío y me llamara y me dijera: hombre, don Joaquín, está viendo un bou de usted en Valdusó de la vaca Farolita, pues sinceramente creo que era una traición a la ganadería, y yo la conciencia la tengo tranquila. Con la crisis económica, muchos ganaderos, para dar salida a sus productos, se han visto impulsados a llevarlos a las calles. Es la vía alternativa para sacarle partido a la cría del ganado bravo, a la que también se incorporó Moreno de Silva. Alonso Moreno ha ganado en la Comunidad Valenciana, ha ganado muchos premios, porque era un toro que el toro bueno era un toro que iba mucho. Sin embargo, el de Saltillo para las calles es peor, porque al ser más listo, cuando va 2 veces, dice a los mozos: venid para acá. Y hombre, benditas las calles, a los ganaderos matan 2000 toros. Y luego, por ejemplo, hay muchos toros, porque se parte un poquito la punta del pitón, porque no te ha gustado el semental y no quieres llevar ese toro, por ejemplo, a la plaza, y lo que quieres es, pues, venderlo dignamente. Yo lo que pasa es que, como le digo a los de las calles cuando me invitan, yo, al igual que te sé discernir una corrida, una novillada, unas sinerales, yo el comportamiento del bou no te lo puedo decir si es bueno, si es malo, si es regular. Hombre, puedo decir si lo veo encastado, me has encastado, me lo has encastado, pero no entiendo bien la fiesta. Israel Rafael Jiménez, joven aficionado de Palma del Río, preguntó al ganadero si los colegios franceses continúan organizando excursiones a la finca La Vega. Sí, aquí llevamos más de 20 años, vienen sobre 1.500, 2.000 niños todos los años, y entonces hacen una excursión guiada en la cual pues se le explica lo que es un heral, una vaca parida, un semental, los empadres, el manejo del ganado en la plaza. Y te puedo decir, hoy lo tengo aquí, lo tengo en la oficina en Madrid, tengo cartas que rompen el alma, de niños que vinieron con 14 años, que estuvieron de cacho en el remolque, y eso pues les prendió luego a que habían visto una cosa que con el tiempo quisieron discernir qué es lo que ellos habían visto, y luego pues se engancharon a la fiesta, yendo a Nimes, yendo a Arles, y no cabe duda que está siendo un semillero de afición.
En cambio, en España, la actual corriente animalista y antitaurina también ha llegado a los centros de educación y hay profesores y padres de alumnos que, de igual modo que desaconsejan a los chicos vayan a las plazas de toros, por extensión no les animan a que vean al toro en el campo. Yo siempre digo que es una confusión tremenda, y tanto es que la confusión es tan tremenda que yo a esos profesores, lo que pasa es que yo no puedo hablar con todos, yo les diría, ¿cómo puede ser que amigos de hijos míos que no me han visto en una gallina, que eran de Madrid o de Toledo, cuando han venido a los tentaderos, cuando han visto lo que es el manejo del ganado, todos se han ido al abono joven a Madrid? En el momento que una persona joven ve lo que es el espíritu ganadero, cómo queremos nuestras vacas, cómo cuidamos nuestros sementales, cómo muchas veces que nos quitamos la comida por ellos, prende. La prueba está que el rebrote que está habiendo ahora mismo en la prohibición está siendo más de gente joven que de gente mayor. Los antitaurinos no preocupan demasiado a Moreno de Silva. A él le inquieta más el entramado taurino, la manera en cómo se gestiona el sector, lo que se hace con la estructura de la fiesta. Yo siempre digo que a mí me dan más miedo los taurinos que los antitaurinos, porque el antitaurino no soporta conmigo una conversación de más de 3 minutos, ya que él, siempre que hablo con algunos, que algunos son muy educados, algunos son los menos, pero algunos, yo siempre digo lo mismo. Mira, yo, gracias a mí, el zorro, el melón, el jabalí, todos los animales viven, el águila, el buitre leonado, viven gracias a mí, gracias a mis impuestos, gracias a que yo compro pienso, gracias a que yo doy jornales, gracias a que yo, esos impuestos que pago son para que tú vayas en el tren, tengas carreteras, tengas médicos, eso es de mis impuestos. De tus impuestos yo no tengo nada. Eso se lo digo a los antitaurinos y no me pueden decir qué hacen ellos para contrarrestarme lo que yo estoy diciendo. En los taurinos creo que están muy equivocados, porque aquí lo primero que hay que hacer es ser cada vez, hay una frase que es muy manida, la verdad os hará libre, y entonces tiene que respetar la verdad y tenemos que ser todos mucho más consecuentes a que esto es sangre, sudor y lágrimas, pero también muchas veces es gloria bendita. Pues en esa amalgama está el cenit de la fiesta. Los primeros resplandores de esa verdad se ven en el campo reflejados en la bella anatomía del toro, fuente de emociones y principal protagonista de la lidia. Siempre se ha dicho que cuando sale el toro al ruedo, el toro bravo de verdad, coloca todo en su sitio, pone orden y concierto en la fiesta. Él es quien la prestigia y perpetúa.